ialdia? A ber, urteten dau Sergiok, bost txarteldekoz, eta sartzen die Unai eta Anaitz, 24 egongo da, gero Bixer deskarte bat egongo da. Anaitzek atzo jaben lehenengo entrenamentu etaldeaz, gaur bebaien jau, aber zelan dauen Bixer, ez? Ondino molestizadekoz, baina, bueno, ikusin bihar. 70 ordutik berako atxedena, nahikoa? Normalin ez. Horretarako entrenetan dugu ez, deskantza onbida ez. Atzo, gainera biegiaz bebai ez. Gero, atzo heldu ginen Eibarrera, entrenamentu txiki bat genuen, jokatu abenak deskantzo ero rekuperazioakue, gaur be segidu rekuperazioaz, zebian jokatu abenak 22 minutuen jabe, ez da ben geisha. Bixer ondo heltzeko ez. Azkenien, aste bat normala izeten da nien, domekan jokatzu zu nien, eguazte nien etxozu entrenamentua gogorrena ez. Eta pentsetan dugu, hoxe, deskantzotik etortzen za, entrenamentua gogorrena etxeko, gaur suabe jogu eta pentsatu Bixer aber ondo guten gaien ez. Zer gorputzak egin zizue, azteleneko partida? Sensazio honak, baina, karo, sensazioekin ez da bizitzen bakarrik, ez? Azkenien puntu ebidie. Eta azkenengo minutuek guriek izen ziren, aukerak euki genuen, Petro partidu guztize oso ondo jokatu genuela, baina hoize faltaku ez, puntuetan ikustie ez. Ni pentsot, azitza gero koronavirusen hostien, pentsot ondo gau bizela konpetitzen, partio batzuk etaren genuen, baina azkenengo bizetan, hoize ez, hotxe geratu ga ez, eta, bueno, partio bat irabazti geratzaku, tranquila egoteko. Horretan, beharko lehia, erabatu gara ez? Hombre, a ber, irabazitxe, ez datozu, izi egin jedeko zuztana ez, eta beste hiru partidu hortxe geratuko die ez, eurentzat guretza baino garrantzitsu bedie, bizerko partidue, ze eurek ez badabe irabazten hor geratuko die, baina bai, guretzat be, tranquilau gure bagu bizi hemendik aurrera, irabazten bagu oso ondo torrekaku. Euren azken aukera da, hori zer datzuntzakona, edo txara? Ez ez dakizu ez, azkenien batzuetan pentsatozu, azkenengo aukeri eurentzat, torri bidi irabazten, batzutan ez duzu irabazi biher atakien joan da eta ni pentsot azkenengo partidu durena Espainiol laurka hola inzen zela ez, tranquil jokatu abien, Espainiolak ez dutzen egin aukeraik eure pesa binen aukerak bat abien eta aprobetxa abien, batzutan ez datozu jo, biozu irabazti partidu eta zer, eta jun bizal lehenengo minututik irabaztera danak aurrien, azkenengo minuta alda irabazi, ez, horregatik ez da izango horreza. Zeintzuk izango dira, partidaren planak? Nik partidu guztiz esatutena, ni Bixer pentsot bai izango dala, ez, lehenengo gola. Hala zein esartzen da ben. Eurek sartzen badabe, gu tranquil egon biga, eta pentsamentu ekibiogu, ingo gule aukerak tranquil jokatzen badugu, eta galtzen azten baga puntue onadala bebai, ez egajun biher burue galdute aurrera, eta gu sartzen bagu gola, eure bai, ni pentsetot, etorri bidela gure bile ez, ze empatiaz bakarrik, orduen etxake baliozetarako bez, ez, orduen guk aldugu aprobetxago ez, bat sartzen bagu, gero bigarrena sartzeko eta erabazteko partidu. Zer legan ez, espero. Azkenengo, gauza asko pasabake eurei ez, lehenengo taz, kenduotzien aurrelare bisek, gero lesinuko kidea usontxe azkenengo momentuen eta nipentzu batzuk ez dila alduko, gure kontra jokatzeko. Pupasa izen dien, nipentzot, ligako pupasak izen dien, nipentzot oso ondo konpititzen da biela. Karo, kentzen botzue, aurrelari bi golak zartzea benak eta lanak etxea benak, kalde guztiz igarrekin dabe ez, eta haurek igarren jabe.
ni pentsa konpetidu oso ondo konpetitzen dabela, eta euren entrenatzaile be da, hoxe, konpetidori ez, eta ni pentsa urtengo dabiela gure kontra konpetitzen, ez hitzten jokatzen, errez, atzien, ni pentsa iruaz eta karrileroekin jokatuko dabiela, ni pentsa jokatuko dabiela bataz aurrien, baina, bueno, aldabe aldatuko bai. Azken euskaraz, Somosen gertatzen dena jarraituko duzu. Zalan, parkatu? Somosen Amerikarekin Ah. jarraituko duzu. Nik ez, zegatik azkenin guk enbiogu ez, eta segun zelan doien euren partidu guk ez dugu jokatu bihar, eurek irabazten badabe guk junbiega irabazteko, eurek galtzen badabe tranquiligon biega, ez, ni pentsatu guk gure partidu jolastu egule, eta gero bai, gero partidu hostien galdetu, bueno, segun guk zeratzen dugu, irabazten badago, ba, igual galdetu ez, baina, bueno, ez badago irabazten, ba, galdetu abertzaren jabien eure, baina partiduen gure partidura egon biega. En castellano, convocatoria y bajas. Baja de Sergio por acumulación, entran Anaitz y Unai Dufour. Anaitz es el segundo entrenamiento que hace con el grupo, ayer hizo el primero, hoy el segundo, le han pinchado en el pie, a ver cómo se siente él, lo más importante, mañana preguntaremos, ¿no? Y uno se quedará descartado. ¿Qué tal está Tío? ¿No te había parecido que se hizo daño el Tío? No, está bien, no, y, a ver, está bien, estará cansado, me imagino, ¿no? Pero de golpes, de temas musculares, sí, creo que estamos bien todos. No, también Quique terminó con un bocadillo, en la última ocasión con el portero, él también salió dolido, pero yo creo que ayer recuperamos, hoy también hemos seguido recuperando, hemos entrado muy poco, solo recuperación y tratamiento, y yo creo que están todos en condiciones para poder jugar. ¿Qué sabor de boca dejó la derrota del Buenas sensaciones por cómo jugamos, creo, en todo momento. Creo que desde el inicio del partido estuvimos bien. Quizás después del parón, en el primer tiempo, ellos llegaron alguna vez más, llegaron un par de veces, ¿no? Una ocasión clarísima en la última jugada del primer tiempo y alguna otra que nos creaba un peligro, pero exceptuando eso creo que estuvimos bien. Y luego en el segundo tiempo también creo que cuando nos pusimos en contra de una buena jugada de ellos, que no era fácil de defender, y después fuimos hacia arriba y creamos ocasiones y creo que merecimos el empate, pero pues es eso, ¿no? El trabajo del equipo es de felicitarles. Ahora es importante también sumar, ¿no? Y un punto para nosotros es bueno también, con la diferencia que tenemos con respecto a los de atrás. Desde fuera el partido mañana es el partido decisivo. ¿Para vosotros también lo veis así? A ver, si ganas, ya dejarías mínimo 6 puntos, ¿no? Si gana el Mallorca, ya los otros dos equipos quedarían fuera y son 6 puntos para 3 partidos que obligas a tener que ganar al otro equipo. Entonces estaría mucho hecho y luego encima metería a esa gente entre medias también. No solo estamos ellos y nosotros, sino que hay gente intermedia por ahí también que también tiene que pelear y tiene que sumar puntos, ¿no? Sabiendo que tenemos más posibilidades, el Leganés no. El Leganés yo creo que tiene mañana, primero, que nos tiene que ganar a nosotros y después tendrá que ganar el siguiente. Y en ese sentido estamos tranquilos, pero sabemos que venimos de 2 partidos perdidos, ¿no? Y hemos tenido la opción de asegurar más o menos la permanencia y no hemos podido hacerlo, ¿no? Esos 2 partidos, entonces esta es la nueva oportunidad. ¿Esa necesidad de victoria crees que les hace más peligrosos? A ver, más peligrosos. No creo que porque necesiten la victoria van a salir como locos al ataque, ¿no? Ya creo que el partido contra el Español, que jugaron hace 4 días, no hicieron eso, ni unos ni otros, ¿no? Y los dos necesitaban la victoria. Pero es que se puede vencer de muchas formas, ¿no? Se puede ganar. Puedes salir como loco a ganar porque necesitas urgentemente ganar, pero también puedes ganar el minuto 90, ¿no? Si mientras vayas empate,
hasta los últimos minutos lo puedes ganar, ¿no? Y yo creo que un poco el planteamiento de ellos va a ser ese, es jugar más tranquilos en ese sentido y ya tendrán la oportunidad y a ver si la aprovechamos. Desde fuera se ve que estáis terminando muy bien los partidos físicamente, que en el equipo también estáis muy fuertes. ¿Cómo ves a los jugadores para esta etapa final? No, están bien. Y, yo siempre he dicho, ¿no? Y aquí en la rueda de prensa que no sabía en ningún momento cómo íbamos a volver después de la pandemia y no sé si porque nosotros estamos muy bien o los contrarios no están tan bien. Yo me veo bien, al equipo le veo bien, le veo desde un principio apretar, terminar bien los partidos, sí que terminan reventados, pero luego recuperan normalmente para el partido siguiente. También es verdad que hacemos 6-7 cambios de un partido al otro, entonces tampoco son muchos los que repiten cada 3 días. Pero yo creo que bueno, eso también nos ha dado fuerza, yo creo, como equipo, ¿no? Porque han salido uno, ha salido otro y el equipo ha competido. Entonces, eso también te da seguridad individualmente y al grupo también. ¿Cuáles crees que pueden ser las claves del partido y qué esperas del Leganés? Creo que llevo diciendo desde que ha empezado la pandemia, pues el que meta el primer gol tiene mucho ganado, ¿no? Y yo creo que mañana, por lo que hemos comentado un poco antes también, ¿no? Que no creo que vayan a salir a ganar como locos, sino que si mientras vayan a empatar 0 al minuto 80 y tantos van a tener la opción de ganar, porque una jugada puede pasar en cualquier momento. Y eso es un poco lo que tenemos que hacer, ¿no? Intentar nosotros también jugar con tranquilidad nuestro fútbol, sin pensar mucho en ellos, pero sabiendo que cuando atacamos tenemos que equilibrar y tenemos que mantener las zonas de atrás seguras, vigilantes y equilibrados, y a partir de ahí pues intentar no cometer errores, ¿no? Que otra cosa es que te pueden meter un gol por acierto de ellos, ¿no? Pero no cometer errores que luego tengamos que andar detrás del rival, ¿no? Y que ellos van a poder jugar más cómodos. Ya la última, ¿estaréis pendientes de lo que ocurra en Mallorca? Durante el partido no, yo por lo menos. Tenemos que jugar nuestro partido y a partir de ahí, luego igual sí, tenemos que preguntar, lo primero que hagamos pues sea preguntar qué han hecho, ¿no? en Mallorca, pero yo creo que tenemos que preocuparnos de nuestro partido, intentar ganar, intentar puntuar y si hacemos eso, obligamos al rival a tener que ganar algún partido más, ¿no? Espero que todo nos salga bien a nosotros y que no tengamos que estar preocupados de esos movies.